Descubrí que mi pareja hipotecó nuestro futuro a mis espaldas, y lo que encontré después fue 100 veces peor. Mi nombre es Adrián Herrera, tengo 32 años, y siempre pensé que la fidelidad se medía en cuerpos, no en cuentas bancarias. Creía que mientras mi pareja, Valeria Ruiz, me fuera leal emocionalmente, todo lo demás se podía arreglar. Pero el día que encontré un recibo extraño en el buzón fue cuando entendí que hay traiciones mucho más profundas que un beso a escondidas. Vivíamos en San Miguel de los Arcos, un barrio tranquilo, donde todos se conocían. Nuestra vida era simple, trabajo, Netflix por la noche y planes de comprar un terreno en las afueras. Era la primera vez que sentía que mi futuro tenía forma. Por eso, cuando tomé aquel sobre blanco con el sello del Banco Monarca, mi estómago se apretó sin saber por qué. La carta estaba dirigida a Valeria. Yo nunca abría su correspondencia, pero esta vez el remitente llamó mi atención. Departamento de Cobranza Hipotecaria. Pensé que era un error. No teníamos ninguna hipoteca. Ni siquiera habíamos terminado de ahorrar para el enganche del terreno que queríamos. Llevábamos 3 años viviendo juntos y jamás habíamos tenido una deuda grande. Cuando le mostré el sobre a Valeria al llegar, su reacción fue tan exagerada que me reveló más de lo que quería ocultar. Primero se quedó congelada, luego intentó sonreír y finalmente me arrebató el papel de las manos. «No es importante», dijo sin mirarme, «es una confusión». Pero sus manos temblaban. Aquella noche no pude dormir. En la madrugada, cuando escuché su respiración profunda, bajé a la sala y busqué el recibo en el bote de basura. Lo encontré arrugado pero legible. Pago vencido. Hipoteca #91827. Monto mensual 14,250 pesos MX. 3 palabras me golpearon. Pago vencido. Es decir, no solo existía la hipoteca, también estaba atrasada. La cabeza me daba vueltas. ¿Qué había hipotecado? ¿Nuestro auto? ¿Un terreno? ¿Una casa que nunca me mencionó? ¿Quién contrae una hipoteca sin decírselo a su pareja? Y más aún, ¿por qué esconderla? Al día siguiente fingí normalidad. Preparé café, la abracé, le pregunté cómo había dormido. Ella actuaba como si nada hubiera pasado. Pero en mi mente ya se había abierto una grieta. Las grietas son silenciosas, pero una vez aparecen, no desaparecen. Mientras Valeria se bañaba, tomé su computadora. No soy orgulloso de esto, pero en ese momento necesitaba respuestas. Entré a su correo y busqué Banco Monarca. Decenas de mensajes aparecieron en pantalla, recordatorios, avisos de pago, documentos adjuntos, y un archivo titulado Contrato hipotecario, firma electrónica. Lo abrí. Al leer las primeras líneas sentí que el piso se me hundía. Valeria había adquirido una hipoteca hacía 18 meses. El inmueble hipotecado estaba en Puerto Dorado, una zona costera muy cara. No era nuestro hogar, no era un proyecto común, era algo completamente suyo, completamente oculto. En ese momento escuché la puerta del baño abrirse. Cerré la laptop de golpe. Mi corazón parecía intentar escapar de mi pecho. Cuando Valeria bajó las escaleras, yo estaba sentado en silencio, con los codos sobre las rodillas. «Valeria», dije, «¿qué hipotecaste?» Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y rabia contenida, y en vez de responder, solo susurró, «No estás listo para saber la verdad». Ese fue el instante en el que comprendí que mi relación no estaba en riesgo por un tercero, sino por algo mucho más devastador, una traición financiera cuyo tamaño todavía no alcanzaba a imaginar. Y así comenzó todo. La frase, «no estás listo para saber la verdad», se me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día, como una flecha clavada que no podía sacar. Valeria actúa normal. Preparó su bolso, se maquilló frente al espejo, me dio un beso en la mejilla y salió rumbo al trabajo como si no hubiera dejado caer una bomba unas horas antes. Yo, en cambio, sentí que mi mundo había perdido el eje. Apenas salió por la puerta, abrí de nuevo su computadora. No tenía intención de espiarla, pero ya no se trataba de celos ni de inseguridades. Había una deuda enorme y peligrosa escondida bajo mi propio techo, y si ella no me lo explicaba, tendría que averiguarlo yo. Busqué el contrato completo. Eran 22 páginas llenas de términos legales, fechas, tasas de interés y penalizaciones. Leí cada línea, subrayando mentalmente lo más grave. Monto total del crédito, 2.4 millones. Plazo, 20 años. Departamento 509, Torre Arena, Puerto Dorado.
El nombre del lugar me era familiar. Puerto Dorado era una zona costera de lujo, a 2 horas de la ciudad, donde solo ejecutivos o turistas extranjeros compraban propiedades. No tenía sentido. Ella siempre se quejaba del dinero, de que no podíamos salir tanto, de que era mejor ahorrar. ¿Cómo demonios había comprado un departamento ahí? Seguí revisando los correos. Encontré fotos adjuntas, ventanales enormes, vista al mar. Y entre ellas, una imagen me heló la sangre. Una selfie de Valeria dentro del departamento, sonriendo, junto a un hombre. No era un abrazo íntimo ni nada comprometedora en apariencia, pero la complicidad era evidente. Sus hombros casi se tocaban. Él era más grande, probablemente de unos 40, con traje sin corbata y una sonrisa de satisfacción. Parecía alguien acostumbrado a ganar. El nombre aparecía en una firma digital. Ingenier Mauricio Calderón, Desarrollo Inmobiliario Terranova. Volví a mirar la foto. Entonces entendí que tal vez esto no tenía nada que ver con una aventura romántica. O quizás sí. O quizás era algo completamente distinto. Dinero, favores, acuerdos ocultos. Algo peor que un engaño emocional. Me estaba quedando sin aire. A mediodía recibí un mensaje de Valeria. Hoy llegaré tarde, junta imprevista, ceno algo afuera. Te amo. El te amo final me pareció una burla involuntaria. Decidí ir personalmente al Banco Monarca. No sabía si me darían información, pero necesitaba entender qué tanto riesgo corría. En la sucursal, una asesora joven, Mariana, revisó los datos que le proporcioné. ¿Usted está como coacreditado?, preguntó. No, no sabía ni que existía esta hipoteca. Mariana frunció el ceño. Entonces, usted no es responsable legal, pero abrió los ojos con sorpresa contenida. Hay algo más. ¿Qué? La cuenta está a nombre de su pareja y de una segunda persona, un cotitular. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Quién? Mariana leyó la pantalla. Un señor llamado Mauricio Calderón. Era él, el de la foto. Sentí que me temblaban las manos. ¿Puede decirme si ambos firmaron como dueños del inmueble? Mariana dudó antes de responder. Sí, son copropietarios. Copropietarios. Esa palabra me perforó el pecho. No era un error, ni un acuerdo laboral, ni un trámite ajeno. Valeria había adquirido un departamento de lujo con otro hombre. Había compartido una deuda millonaria con él y lo había mantenido oculto durante año y medio. Si eso no era infidelidad, no sabía qué lo era. Salí del banco sin recordar realmente cómo llegué a la calle. Todo se veía más ruidoso, más agresivo, como si el mundo me gritara cosas que no podía escuchar. Caminé sin rumbo, con el contrato impreso arrugándose entre mis dedos. Cuando llegué a casa ya era de noche. Valeria no estaba. En la mesa dejé los papeles y la foto impresa. Quería verla reaccionar, quería entender qué clase de doble vida llevaba, mientras yo soñaba con comprar un terreno y formar una familia. Minutos después, la puerta se abrió. Valeria entró con el mismo aire de siempre, revisando su celular, hasta que vio los documentos sobre la mesa. Se quedó inmóvil, como una estatua. Valeria, dije con voz hueca, ¿quién es Mauricio? Ella cerró los ojos, como quien sabe que ya no puede seguir huyendo. Adrián, no es lo que piensas. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué es? ¿Por qué tienes un departamento con él? ¿Por qué estás endeudada hasta el cuello con un hombre que ni siquiera mencionaste en 3 años? Valeria tragó saliva. Te lo explico, pero tienes que prometerme que no vas a perder la cabeza. No puedo prometer nada. Ella respiró hondo, se sentó frente a mí y finalmente dijo, Mauricio no es mi amante. Me quedé paralizado. Es algo peor. Y esa frase me abrió un hoyo en el estómago, uno del que ya no podría salir indemne. La frase quedó suspendida en el aire como una amenaza. Es algo peor. Yo no sabía qué podía ser peor que compartir una hipoteca millonaria con otro hombre a mis espaldas. Pero la expresión de Valeria, una mezcla de vergüenza, miedo y resignación, me preparó para un golpe aún más grande. Mauricio, empezó, pero su voz se quebró. Es mi garante financiero. ¿Tú qué? Mi inversionista, mi socio, mi aval, llámalo como quieras. ¿Socio? ¿Aval? ¿Y por qué demonios aparece como copropietario? Valeria bajó la mirada.
porque él puso el enganche del departamento. La rabia me nubló la visión. ¿Y tú pusiste qué? ¿Tu nombre? ¿Mi estabilidad? ¿Nuestro futuro? Ella frunció el rostro como si yo estuviera exagerando, como si hipotecar un departamento a escondidas con un hombre misterioso fuera algo cotidiano. Adrián, yo iba a manejar ese departamento como un negocio, rentarlo en Airbnb, generar ingresos, independizarme. Él creyó en mí, me dio el impulso inicial. Yo iba a pagarlo sola. No quería involucrarte hasta que fuera estable. ¿Y por qué no lo lograste?, pregunté con frialdad. Porque los primeros meses fueron terribles. La ocupación bajó, tuve gastos extras, el mantenimiento es carísimo y... Tragó saliva. Dejé de poder cubrir los pagos. La escuchaba, pero algo no encajaba. ¿Y por qué Mauricio aparece en tus fotos? Ella se tensó. Porque tenía que inspeccionar el avance, asegurarse de que todo estuviera en orden. Era su dinero también. Valeria, no soy estúpido. ¿Qué clase de inversionista posa contigo como si fueran pareja en un departamento frente al mar? No respondió. Y ese silencio fue la confirmación más dolorosa. ¿Tuviste algo con él?, pregunté, sin rodeos. Ella apretó los dientes. No, no fue físico. ¿Pero sí emocional? No lo negó, y en ese gesto encontré la verdad que me estaba matando desde la mañana. Me sentía presionada, soltó, como si no fuera grave. Tú estabas muy enfocado en ahorrar, en los planes a futuro, y yo necesitaba sentir que podía lograr algo por mi cuenta. Mauricio me hacía sentir capaz, me daba confianza, me apoyaba. Cada palabra era un puñal. ¿Te apoyaba o te manipulaba? No es tan simple, Adrián. Claro que lo es. Golpeé la mesa sin pensarlo. Hipotecaste un departamento con otro hombre. Te endeudaste sin decírmelo. Pusiste en riesgo tus finanzas, las mías, nuestra vida juntos. ¿Y encima lo defiendes? Ella se puso de pie, temblando. No lo defiendo. Solo no entiendes lo que es sentir que no tienes nada propio. Tenías una relación estable, tenías un hogar, tenías a alguien que confiaba en ti. ¿No era suficiente? La respuesta no llegó. Valeria caminó por la sala buscando palabras que no encontraba. Finalmente se detuvo frente a mí, con los ojos rojos. Mauricio empezó como un apoyo, pero luego se volvió controlador. Me exigía resultados, me presionaba para que el departamento generara ingresos, me llamaba a todas horas. A veces se aparecía sin avisar. Y cuando empecé a atrasarme con los pagos, se le quebró la voz. Amenazó con tomar el control total de la propiedad. Me quedé inmóvil. ¿Te estaba extorsionando? Ella asintió débilmente. Él dice que si no pago pronto, va a reclamar su parte, y yo perderé todo. Y no solo eso, también puede demandarme por incumplimiento del contrato privado que firmamos. ¿Contrato privado?, pregunté horrorizado. ¿Hay más documentos? Valeria respiró profundamente. Sí, y ahí es donde entras tú, aunque no lo sabes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué hiciste? Valeria se acercó a la mesa, abrió su bolso y sacó una carpeta gris. La dejó frente a mí. Mauricio incluyó una cláusula por si yo no podía cubrir los pagos, una especie de garantía adicional. Yo usé nuestros ahorros conjuntos como respaldo. Firmé como si tú estuvieras de acuerdo. Mi mente se apagó un segundo. ¿Metiste mi dinero en tu deuda sin permiso? Solo era temporal. Iba a reponerlo cuando el departamento empezara a rendir, te lo juro. Sentí náuseas. Me levanté y me alejé de ella. Valeria, esto no es un error, es una traición, y no solo financiera. Traicionaste mi confianza, mis planes, mi trabajo, todo. Ella lloraba. Adrián, por favor, escúchame. No lo hice para hacerte daño. Solo quería demostrar que podía lograr algo grande, algo mío. Pero se salió de control. Mauricio no es un amante, es una sombra, una que ya no sé cómo quitarme de encima. Me tapé el rostro con ambas manos. En ese momento entendí que el engaño más doloroso no era sexual ni emocional. Era financiero. Era un engaño que podía destruirlo todo. Y lo peor es que apenas estaba empezando. No dormí esa noche.
Caminé por la sala como un animal encerrado, intentando procesar que mis ahorros, años de trabajo, sacrificios, días sin salir, noches sin gastar, estaban atados a un departamento de lujo que jamás había pisado y a un hombre del que nunca había escuchado el nombre. Valeria se quedó sentada en el sillón, con la mirada perdida y el rímel corrido. Lloraba en silencio, como si el llanto fuera una deuda más que ya no podía pagar. Cuando amaneció, tomé una decisión. Tenía que saber quién era realmente Mauricio Calderón. No la versión filtrada que Valeria me daba entre lágrimas, sino la verdad completa. Había demasiados vacíos, demasiados no lo entiendes, demasiadas señales de manipulación. A las 9 de la mañana, Valeria recibió una llamada. La pantalla mostraba el nombre que yo ya había empezado a odiar. «No contestes», le dije. «Si no lo hago, vendrá aquí», susurró ella, temblando. La dejé responder, pero puse el altavoz sin avisarle. Sus ojos se abrieron por el miedo, pero ya era tarde. «Valeria», dijo la voz de Mauricio, grave, segura, autoritaria. «Ya estamos a día 5. El pago debía hacerse ayer. Quiero una actualización inmediata». «Estoy resolviendo», balbuceó ella. «No me interesa que estés resolviendo. Necesito hechos. Si no se cubre el monto esta semana, procedo a ejecutar la cláusula 3. Ya sabes lo que eso significa». Mi sangre hirvió. «¿Qué significa?», intervine. Hubo silencio al otro lado. Luego, un tono de burla. «Vaya, así que por fin decidiste involucrarlo, Valeria». «Te lo advierto», dije, acercándome al teléfono. «Si vuelves a amenazarla, hablamos por la vía legal». Mauricio soltó una risa suave, calculada. «Joven, yo soy la vía legal. Todo lo que Valeria firmó está en regla. Y por si no lo sabes, tus ahorros forman parte del respaldo de esta operación. Los documentos están notarizados, así que te sugiero medir tus palabras». Me quedé paralizado. Esa era la confirmación. Mauricio no era un simple inversionista. Era un depredador financiero. «Vamos a arreglar esto», dije, intentando mantener la calma, «pero no vuelvas a llamarla con amenazas». «Entonces págame», respondió él, seco, «porque si no, el siguiente paso no les va a gustar». La llamada terminó sin despedida. El silencio que dejó atrás era insoportable. Valeria rompió a llorar. «¿Ahora ves por qué tenía miedo de decírtelo?» «No, Valeria», respondí, con un tono que ni yo reconocí. «Lo que veo es que estás en un lío enorme y que ese hombre está acostumbrado a destruir a quien se interponga en su negocio». Ella se dejó caer en mis brazos, pero por primera vez en años no supe si abrazarla era lo correcto. Estaba roto, confundido, traicionado. Pero también era evidente que Valeria estaba atrapada en algo más grande de lo que podía manejar sola. Me senté frente a ella. «Necesito que me cuentes todo, todo, Valeria». Y lo hizo. Me habló de cómo conoció a Mauricio en un curso de bienes raíces en Puerto Dorado, de cómo él se mostró como un mentor generoso, dispuesto a impulsar talentos femeninos, de cómo le ofreció financiar un proyecto seguro con altos rendimientos, de cómo ella se sintió valorada, escuchada, admirada por alguien con poder real, y de cómo, poco a poco, Mauricio empezó a controlar cada decisión: qué precio poner, qué proveedores usar, qué aplicaciones utilizar, cuánto debía invertir en mejoras, cuándo debía viajar para revisar el departamento. «Al principio era sutil», dijo ella, «pero luego empezó a hacerme sentir que le debía algo, que sin él yo no valía nada, y cuando empecé a atrasarme, se volvió frío, amenazante». «¿Alguna vez te pidió algo a cambio?», pregunté. «Nunca directamente», susurró, «pero insinuaba cosas». «Que tenía que agradecerle mejor, que él invertía en personas que sabían ser recíprocas». «Yo me alejé todo lo que pude, pero la deuda ya estaba ahí. Y tú siempre estabas trabajando, ocupado, confiando en mí. No quería que pensaras que era una irresponsable». «¿Irresponsable?», dije, con un nudo en la garganta. «Valeria, esto no es irresponsabilidad, esto es manipulación, abuso, extorsión financiera». Ella cerró los ojos. «Lo sé». Pasé una mano por mi rostro.
El cansancio era insoportable. Necesitamos ayuda profesional, un abogado, un contador, alguien que nos diga qué tan hundidos estamos. Sí, respondió ella, pero antes de eso, hay algo más que debo decirte. Me miró con una culpa que sabía distinta, más pesada, más oscura. Mauricio, no solo tiene control sobre el departamento. Hizo una pausa que me heló la sangre. También tiene algo mío, que no puedo recuperar sola. ¿Qué cosa?, pregunté, con el corazón acelerado. Y entonces lo dijo. Acceso a mis cuentas, todas, incluso la que usamos para los ahorros conjuntos. Sentí que el mundo se me desmoronaba bajo los pies. El daño no solo estaba hecho, apenas estaba empezando a revelarse. Me quedé helado. Las palabras de Valeria resonaban como un eco infinito dentro de mi cabeza. Mauricio tiene acceso a mis cuentas, todas. Durante unos segundos no pude hablar. Sentía una presión en el pecho, un mareo, un sentimiento que nunca había experimentado, la mezcla perfecta entre traición, miedo y responsabilidad forzada. Valeria estaba derrumbándose frente a mí. Sí, pero mientras ella lloraba, yo intentaba calcular la magnitud del desastre. ¿Cómo obtuvo acceso a tus cuentas?, pregunté con una calma que solo ocurre cuando uno ya está al borde del colapso. Ella se abrazó a sí misma, temblando. Cuando firmamos el primer acuerdo privado, él pidió verificar mis finanzas para asegurarse de que pudiera mantener el proyecto. Yo tenía miedo de perder la oportunidad, así que le di las claves temporales. Se cubrió el rostro. Y luego, cuando empecé a trazarme, él cambió mis contraseñas para proteger su inversión. ¿Proteger su qué? Di un paso hacia atrás, incrédulo. Valeria, eso es delito. Robo, extorsión. No es un inversionista, es un depredador. Ella asintió, hundida en vergüenza. Lo sé, pero no sé cómo frenarlo. Cada vez que intento cambiar las contraseñas, él recibe alertas. Me llama, me amenaza con hacer efectivo el contrato. Un silencio espeso cayó entre nosotros. Yo necesitaba aire. Salí de la casa sin decir palabra. Caminé hacia el pequeño parque al final de la calle, donde por las noches casi no había nadie. Me senté en una banca, intentando organizar mis pensamientos. Estaba en medio de algo más grande que una infidelidad o una deuda. Estaba enfrentando una red de manipulación diseñada para dejar a la gente sin salida. Mauricio no era un hombre peligroso por casualidad. Era peligroso porque tenía experiencia, recursos y cero escrúpulos. Después de unos minutos, Valeria se acercó lentamente. «Adrián, no quiero perderte», susurró, sentándose a mi lado. «No se trata de perderme», respondí sin mirarla. «Se trata de cómo vamos a salir de esto, sin perderlo todo». Ella respiró profundamente. «Hay un abogado que una vez me dijo que lo que Mauricio hace es ilegal, pero no lo contraté porque no tenía dinero para pagarle. Dame su nombre». Regresamos a casa y anotó en una hoja. Lic Esteban Ledesma, especialista en delitos financieros y fraudes patrimoniales. Lo llamé en ese instante. Para mi sorpresa, contestó. «Despacho Ledesma, buenas tardes». «Necesito asesoría urgente», dije. «Es sobre una hipoteca compartida, un contrato privado y posible manipulación financiera». «¿Está involucrado alguien del sector inmobiliario de Puerto Dorado?», preguntó con una tranquilidad que me puso los pelos de punta. «Sí, Mauricio Calderón». Hubo un silencio corto, tenso. «Vengan mañana a primera hora», respondió finalmente. «Traigan todo, contratos, estados de cuenta, correos, capturas, mensajes. Si hay una forma de romper ese acuerdo, la encontraré. Y si hay delito, también lo denunciamos». Colgué y sentí, por primera vez en días, un rayo de esperanza. Esa noche fue extraña. Valeria y yo dormimos en la misma cama, pero cada uno en su propio universo. Yo estaba despierto, analizando escenarios. Ella, volteada hacia la pared, respirando entrecortado. No hablamos más. No quedaban palabras que no dolieran. Al amanecer, antes de que pudiéramos siquiera prepararnos, el timbre sonó. Valeria se levantó, pálida. «Es él», susurró. Sentí cómo la adrenalina me recorría entero. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era Mauricio.
Traje oscuro, reloj caro, sonrisa de quien se sabe con ventaja. No parecía alterado, ni ansioso, ni violento. Justo por eso era más intimidante. «Ábrele», dijo Valeria en voz temblorosa. «Si no lo hacemos, hará escándalo». Pero yo no obedecí. «No voy a abrirle. No voy a abrirle». Levanté la voz lo suficiente para que él escuchara. «Mauricio, no eres bienvenido aquí. Cualquier comunicación, desde este momento, será por vía legal». «Adrián», escuché su tono, burlón pero firme. «No tienes idea de con quién te estás metiendo. Yo solo quiero resolver esto por las buenas, pero si prefieres lo contrario». «Tenemos una cita con un abogado», interrumpí, «así que cualquier intento de intimidación quedará registrado». Hubo un silencio. Luego escuchamos algo que nos heló. El sonido de una foto tomada con celular. «Perfecto», dijo Mauricio. «Esta evidencia me servirá si deciden incumplir. Nos vemos pronto». Sus pasos se alejaron. Cuando desapareció por la esquina, Valeria se dejó caer en el piso, con las manos en la cara. «Adrián, tengo miedo». Yo también lo tenía, mucho. Pero lo único más peligroso que Mauricio era seguir sin defendernos. Mañana veríamos al abogado, y ese encuentro iba a cambiarlo todo. Llegamos al despacho del licenciado Ledesma antes de que amaneciera completamente. El edificio era antiguo, con paredes color arena y ventanas angostas. No parecía un lugar donde se libraran batallas legales, pero el ambiente tenía algo distinto, una seriedad marcada por años de casos difíciles. El abogado nos recibió sin sonrisa, pero con un gesto profesional. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris, lentes gruesos y una calma que imponía respeto. «Pasen», dijo simplemente, señalando a 2 sillas frente a su escritorio. No perdimos tiempo. Dejé sobre la mesa la carpeta con los contratos impresos, los correos, los estados de cuenta y las capturas que habíamos reunido la noche anterior. Él empezó a revisarlo todo sin prisa, subrayando con un marcador amarillo, haciendo anotaciones en un cuaderno de cuero. Después de casi 20 minutos, levantó la vista. «Bien, les voy a hablar claro», dijo, entrelazando las manos. «Mauricio Calderón no es un inversionista común. Esto que veo aquí es un patrón. Lo he visto con otras víctimas, especialmente mujeres jóvenes que buscan independizarse». Valeria bajó la mirada. «¿Qué patrón?», pregunté. Ledesma suspiró. «Mauricio opera con una técnica conocida como infidelidad financiera coercitiva. Él seduce profesionalmente, no emocionalmente, a personas vulnerables. Les promete éxito, les da dinero, les abre puertas y luego las usa para adquirir propiedades a su nombre». Es decir, él tiene los medios, ellas tienen la fachada. Cuando la deuda se vuelve insostenible, él toma posesión del inmueble, limpia el historial, revende con ganancia, y ellas se quedan arruinadas. Me quedé inmóvil. Entonces, ¿Valeria fue parte de un esquema? De un fraude estructurado, corrigió Ledesma, pero no el tipo de fraude que se denuncia fácilmente. Él se protege con contratos bien redactados, zonas grises legales, cláusulas abusivas pero voluntarias. Y lo más grave, la manipulación emocional camuflada como asesoría financiera. Valeria empezó a llorar, silenciosa. «¿Y mis cuentas?», preguntó ella con voz rota. «¿Cómo recupero el control?». «Ese es el primer punto del plan», dijo el abogado. «Sus accesos fueron obtenidos bajo presión. Eso constituye delito de manipulación patrimonial y coacción económica. Podemos revocar todo si actuamos rápido». Saqué una libreta y empecé a anotar. «Segundo», continuó, «el dinero que usó de los ahorros conjuntos fue tomado sin consentimiento. Eso es uso indebido de recursos compartidos, otro delito». «¿Y la hipoteca?», pregunté. El abogado apoyó los codos en la mesa. «La hipoteca es real, pero podemos atacar las cláusulas del contrato privado que firmó con Mauricio. Si demostramos coerción, falta de transparencia, abuso de poder o presión indebida, el documento se invalida y él pierde la capacidad de ejecutarlo. Podemos dejarlo sin armas». Valeria levantó la mirada, por primera vez con un rastro de esperanza. «¿Y el departamento?». «Eso es lo más complicado», respondió Ledesma. «May Calderón es copropietario formal. Legalmente existe, pero abrió una carpeta negra.
Hay precedentes donde un copropietario pierde sus derechos si se demuestra que obtuvo la firma mediante manipulación psicológica o desigualdad de poder económico. Es difícil, sí, pero no imposible. Yo respiré hondo. ¿Cuál es el plan entonces? El abogado enumeró con los dedos. 1. Cambiar todas las contraseñas bancarias con un protocolo de recuperación blindado y fuera del alcance de Mauricio. 2. Bloquear cualquier movimiento sospechoso mediante una alerta en la institución financiera. 3. Presentar una predenuncia por coacción y manipulación financiera, dejando registro del historial de amenazas. 4. Notificar formalmente a Mauricio, vía despacho, que cualquier contacto directo se considerará acoso. 5. Preparar una estrategia para invalidar el contrato privado y frenar cualquier intento de ejecución. Y lo más importante, dijo Ledesma mientras nos miraba a ambos, no deben enfrentarlo sin mí. Él no es impulsivo. Él calcula todo. Si ya vino a su casa, significa que se sintió dueño de la situación. Ahora que sabe que ustedes buscan ayuda legal, va a mover ficha. Valeria apretó mi mano por debajo de la mesa. ¿Cuál ficha? El abogado tomó aire. El ataque psicológico. Es su primera táctica siempre. Como si hubiera invocado algo, mi teléfono vibró en ese instante. Cuando vi la pantalla, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Un mensaje de un número desconocido, pero no era desconocido. Te advertí que no te metieras. Ahora sí vas a entender lo que es perder algo de verdad. Debajo venía una foto. Era nuestra casa, nuestra fachada, reciente. La misma ropa que yo llevaba puesta esa mañana. Valeria se llevó las manos a la boca. ¡Estaba afuera! ¿Nos está vigilando?, pregunté con rabia. Ledesma se levantó con una velocidad sorprendente. Deme el teléfono. Esto ya no es solo un caso financiero, es acoso. Y esto, alzó la imagen, es evidencia invaluable. Me miró directo a los ojos. Señor Herrera, prepárese. A partir de hoy, ustedes no están huyendo. A partir de hoy, estamos cazando a Mauricio Calderón. La mañana de la reunión desperté con la sensación de que llevaba semanas sin dormir. Mis ojos estaban rojos, mi mente saturada y mi cuerpo avanzaba solo por inercia. Sin embargo, había algo dentro de mí que ardía. La necesidad de escuchar la verdad de una vez por todas, sin rodeos, sin evasivas, sin el teatro que Valeria había montado durante meses. El asesor, Julián Córdoba, me había citado en una pequeña sala de juntas del Banco Monarca. Sus palabras por teléfono habían sido claras. Ya es momento de que sepa la historia completa, señor Herrera. Cuando llegué, la sala estaba fría, iluminada por una lámpara blanca que hacía que todo se viera más serio, más quirúrgico. Julián me ofreció agua, pero la rechacé. Mis manos temblaban tanto que el vaso habría sido un riesgo. Abrió una carpeta gruesa con mi nombre y el de Valeria en la portada. Ver mi apellido junto al de ella sobre documentos que yo nunca había firmado me provocó náuseas. Adrián, empezó con una voz calmada, lo que voy a mostrarle no es fácil de procesar, pero debe verlo todo para comprender qué ocurrió y por qué ocurrió. Sacó una serie de hojas impresas, contratos, correos, extractos bancarios, notificaciones legales. Cada documento era una puñalada que confirmaba lo que ya temía. La infidelidad de Valeria no era emocional ni sexual. Era financiera, metódica, calculada. Julián respiró hondo. Su pareja adquirió la hipoteca del departamento de Puerto Dorado por un motivo específico: financiar un proyecto de inversión para un tercero. ¿Un tercero?, pregunté, aunque ya podía sentir el nombre formándose en mi cabeza como veneno. Sí, un hombre que figura como asesor independiente en los documentos. Su nombre es Edgar Landa. El nombre cayó en la sala como un trueno. Lo había escuchado antes. Era el amigo que llamaba a Valeria por las noches cuando ella decía que era solo trabajo. El que le enviaba mensajes cuando estábamos en cenas familiares. El que, según ella, pasaba por un mal momento económico. ¿Me está diciendo que hipotecó nuestro futuro para ayudarlo a él? Sentí que mi voz se quebraba. No exactamente, respondió Julián con cautela. Es más complejo.
Según los documentos, él le pidió ser socia silenciosa de un proyecto inmobiliario. Le prometió retornos altos. Le aseguró que todo estaba bajo control. Pero ese hombre, bueno, él ha hecho esto antes. Mi respiración se congeló. ¿Antes? ¿A otras personas? A otras parejas, dijo Julián, abriendo otro archivo. 3 casos registrados. Todos con el mismo patrón: manipulación emocional, promesas falsas, inversiones imposibles. Usted no es el primero en llegar aquí confundido, ni ella es la primera en caer en este juego. Fue ahí cuando entendí que no solo me habían traicionado, habían usado el amor como garantía. Mi mente regresó a momentos que parecían inocentes: las salidas de Valeria sin explicación, los cambios de humor, las discusiones por dinero que yo no lograba comprender. No era desinterés, no era falta de amor, era culpa, era miedo, era la presión de sostener una mentira que pesaba toneladas. Hay algo más, continuó Julián. Valeria no solo hipotecó el departamento. También pidió 2 créditos personales y utilizó su historial bancario como respaldo indirecto. En teoría, usted no está legalmente implicado, pero si ella cae en insolvencia, usted será evaluado de forma automática como conviviente económico. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Era como si la realidad se doblara sobre mí. ¿Ella sabía esto?, pregunté. Quiero creer que no. Edgar suele ocultar información clave para que la persona solo descubra el daño cuando ya está hundida. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No era solo dolor. Era un duelo silencioso por la versión de Valeria que yo había amado. Esa mujer ya no existía. O quizá nunca existió de la manera en que yo la imaginé. ¿Dónde está ahora?, pregunté sin pensarlo. Julián me observó con una mezcla de compasión y advertencia. Ella pidió hablar con usted, dijo finalmente. Está aquí, en otra sala, y quiere explicarlo todo. Mi cuerpo se tensó, mis manos se cerraron en puños, porque sabía que esa conversación definiría no solo el final de nuestra relación, sino el futuro que aún podía rescatar o perder para siempre. Y entonces Julián abrió la puerta. Y ahí estaba Valeria, esperando mi decisión, esperando mi última palabra. Cuando entré a la sala donde Valeria me esperaba, tuve la sensación de estar frente a una desconocida. Sentada, con los hombros caídos y las manos entrelazadas, parecía más pequeña, más frágil, muy lejos de la mujer segura que solía caminar a mi lado. Aún así, la sola imagen de ella me removió algo en el pecho que no supe si era amor, dolor o simplemente cansancio. Le temblaban los labios. «Adrián», susurró, «gracias por venir». No respondí. Cerré la puerta, me senté frente a ella y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Un silencio que hacía semanas pedía espacio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Valeria respiró hondo y empezó. No quiero justificarme. Lo que hice estuvo mal, pero quiero que entiendas por qué llegué hasta ahí. Quiero que escuches toda la verdad, no la versión rota que te llegó de golpe. Me quedé inmóvil. Cuando conocí a Edgar, continuó, yo creía que él podía sacarme del agujero financiero en el que estaba desde antes de que tú y yo viviéramos juntos. Tenía deudas, presiones familiares, cosas de las que siempre me dio vergüenza hablar. Él me ofreció un proyecto que parecía real, un departamento que supuestamente se iba a revalorizar rápido. Me dijo que era una inversión segura, que podía ganar suficiente para pagar mis deudas y ayudarte a ti también. Su voz se quebró. Yo quería ayudarte, Adrián, de verdad. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo podía decir eso después de arruinarlo todo? ¿Cómo podía usar la palabra ayuda cuando ni siquiera tuve derecho a saber lo que estaba ocurriendo? ¿Y por eso hipotecaste un departamento sin decirme nada?, logré decir con la voz seca. Valeria bajó la mirada. Al principio pensé que podía manejarlo, que si el proyecto funcionaba, nunca tendrías que saberlo. No quería que pensaras que estaba rota, que tenía problemas, que era una carga para ti. Me daba miedo perderte, y terminé perdiéndolo todo igual. Las palabras me atravesaron como cuchillas. La escuchaba, pero cada frase abría otra herida. Edgar no solo te manipuló, dije finalmente, te usó. Lo sé, respondió, y sus ojos se llenaron de lágrimas.
Cuando me di cuenta ya era tarde. Él desapareció, el proyecto era humo, y yo tenía encima una hipoteca imposible y 2 créditos que no podía pagar. Mentirte fue mi manera de no derrumbarme. Fue estúpido, egoísta, cruel, lo sé. La sala se quedó en un silencio brutal. Podía escuchar su respiración entrecortada. Podía sentir mi propio corazón golpeando contra mi pecho. «Solo quiero una oportunidad de arreglarlo», dijo con un hilo de voz. «Quiero que podamos salir de esta juntos». Ahí estuvo su error. Porque por primera vez desde que todo comenzó, entendí algo que me había negado a aceptar. Yo ya no podía confiar en ella. No después de ocultar una deuda de esa magnitud. No después de poner mi nombre y mi futuro bajo riesgo sin consultarme. No después de jugar con nuestra vida como si fuera una ficha de casino. Valeria, dije despacio, yo puedo perdonar, pero no puedo reconstruir algo que tú destruiste a escondidas. No puedo volver a sentirme seguro contigo. Y si no hay seguridad, no hay relación. Ella cerró los ojos, como si mis palabras fueran una sentencia. «Entonces, ¿esto es el final?», preguntó apenas audible. Y aunque me temblaron las manos, aunque una parte de mí quería correr hacia ella y decir que todo estaría bien, la verdad se impuso. Ya no podía seguir cargando algo que no era mío. «Sí», respondí, «esto es el final». Valeria rompió en llanto, pero ya no era mi llanto que consolar. Julián entró con discreción para darle un pañuelo y acompañarla. Yo me levanté y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Cada paso era una liberación amarga, un duelo silencioso. Cuando crucé la puerta del banco, el aire frío de la calle me golpeó la cara. Por primera vez en semanas sentí que podía respirar, que la vida, aún rota, seguía ahí. Y entonces lo entendí. La infidelidad financiera no solo te vacía las cuentas, te vacía la identidad, los planes, la confianza, pero también te obliga a reconstruirte desde cero, sin mentiras, sin medias verdades, sin simulaciones. Ese día hice 3 promesas. 1. Nunca más callar por miedo. Nunca más compartir mi futuro con alguien que no comparta su verdad. 3. Y nunca más confundir amor con sacrificio unilateral. La deuda económica quedó en el pasado. La emocional, esa tardó más en pagarse. Pero la pagué y salí vivo. Si esta historia te hizo pensar, te sorprendió o te abrió los ojos a una realidad que pocos hablan, entonces no olvides apoyarme. Dale like al video, suscríbete al canal, comparte este capítulo con alguien que necesite escucharlo. Tu apoyo hace que más personas descubran estas historias y evita que otros caigan en engaños como este. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Y tú qué hubieras hecho en un caso así? ¿Perdonarías una infidelidad financiera? ¿Crees que ocultar deudas es peor que una traición emocional? ¿Alguna vez te han escondido algo importante sobre dinero? Tu opinión es parte esencial de esta conversación. Te leo abajo. Fuego.